Este es un ejercicio de la segunda revisión del 2021. Un ejercicio sobre polinomio de Taylor, en el cual hay que aplicar el concepto de derivada. En sí, ya hay varios ejercicios de este tipo. Lo que pasa es que en este en particular hay una dificultad agregada que es de la forma que está definida f de x como e a la elevado a la otra función g de menos x. Entonces eso dificulta un poco el proceso de obtener las derivadas. Pero en sí el ejercicio es muy parecido a otros que hicimos. Entonces nos dan una función f de x definida como e elevado a otra función que es g de menos x. Nos dicen que g es una función que tiene derivadas continuas y nos dan el valor de g de 0 y g' de 0. Entonces nos piden, primero hay que hallar el polinomio de Taylor asociado a la función f de orden 2. Y después, entonces, una vez obtenido el polinomio, nos piden calcular un valor numérico, p de menos 2. Y bueno, y dan, como siempre, opciones. Ahora, acá hay que tener en cuenta, dentro de las respuestas posibles, que todas aparecen con el valor g segunda en 0. O sea, es un valor numérico, pero es desconocido. A nosotros nos dan g de 0, g' de 0 y g segunda de 0 nos va a quedar expresado, pero no lo vamos a poder calcular. Pero es un número, no conocemos el valor. Por eso es que las respuestas quedan de esta forma que están aquí. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es recordar la definición de polinomio de Taylor, la definición 321, que está en el libro de Introducción al Cálculo de Peláez-Bruno, y en función de esa definición se puede escribir para un orden 2, para el polinomio asociado, que es f de 0 más f' en 0 de x más f segunda en 0 de x al cuadrado sobre 2 factorial. Y necesitamos, para hallar el polinomio, como siempre, necesitamos calcular f de 0, f' de 0 y f segunda de 0. Y los datos son estos que están aquí. Los vamos a necesitar. De la forma que está definida la función f de x. Así que f de 0 sale directo, el valor, sustituyendo la x por 0 en la definición de la función. Entonces nos quedaría e elevado la g de 0, y como g de 0 es un valor conocido, lo sustituimos por 0, y nos queda e a la 0 igual 1. O sea que el primer valor ya lo tenemos, f de 0 igual 1. Para hallar f',
en 0, se necesita derivar la función. O sea, necesitamos hallar f' de x. Como es una función exponencial, hay que recordar que la derivada de e elevado a la u de x, o sea, la función, va a ser e elevado a la u de x por la derivada de u, o sea, por u' de x. Y en general tenemos que la derivada de h de b de x, la función de función, es h' de b de x por la derivada de b, o sea, por b' de x. Eso es lo que se va a aplicar aquí. Porque la derivada de f' es la derivada de e elevado a la g de menos x, nos va a quedar e elevado a la g de menos x por la derivada del exponente, o sea, por u', o sea, por la derivada de g de menos x. Y aplicando esto que está aquí, la derivada de g de menos x es la derivada g' de menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. O sea que en definitiva este menos 1 lo paso adelante con signo menos, que está aquí, y nos queda que f' es e elevado a g de menos x por g' de menos x. A veces conviene simplificar al máximo la derivada obtenida. A veces no, eso depende de cada ejercicio. Lo que nos importa es que tenemos que calcular f' en 0. Así que eso lo hacemos sustituyendo la x por 0 en la derivada que acabamos de hallar. Yo la hice sobre un valor anterior, se puede hacer sobre esta o sobre algo más simplificado si se pudiera. Lo importante es, como yo tengo que calcular el número f' de 0, lo hago de la forma que más convenga. Así que sustituyendo la x por 0, como sabemos g de 0, que vale 0, y como sabemos g' de 0, que vale menos 1, simplemente sustituimos. Entonces nos queda e a la 0, g' de 0 que es menos 1, y el menos 1 que ya estaba. En definitiva nos queda 1. Así que ya tenemos f' en 0, que vale 1. Y ya habíamos obtenido f en 0, que vale 1 también. Así que ahora hay que calcular, hay que derivar la derivada primera para obtener la derivada segunda, porque necesitamos calcular también f segunda en 0. Y acá es donde está la mayor dificultad de este ejercicio, porque es una derivada que hay que prestar atención a los signos y todo eso. Pero haciéndolo despacio, podemos ver que la derivada segunda es la derivada de f'. O sea, que sustituyendo lo que habíamos hallado para f' es e por e, es menos e elevado a la g de menos x por g' de menos x. Eso es lo que tenemos que derivar. Lo tenemos que acordar
que cuando estamos multiplicando dos funciones u y b, y queremos hallar la derivada, en este caso u sería e elevado a la g de menos x, y b sería g' de menos x, la regla para la derivada de un producto de funciones, u por b, es u'b más b'u. Eso es lo que vamos a aplicar acá. No se precisa, pero yo este signo de menos, que está aquí, lo saqué fuera de la expresión de derivada. Hay que acordarse después de irlo llevando, ¿no? Ese menos aparece aquí, hasta que al final va para dentro del paréntesis. La forma de derivar es como más convenga, ¿no? Como más fácil de resolver. Lo importante es no equivocarse. Bueno, entonces, como dije, u es e elevado a la g de menos x. Y b es g' de menos x. Entonces, aplicando esta regla, hallo u', lo que escribo aquí, por b, escribo aquí, más u, es e elevado a la g de menos x, por b', o sea, la derivada de g'. Apliqué esta regla. Todavía no derivé. Es igual al menos, que lo sigo llevando afuera del paréntesis, y la derivada de e, la derivada primera, ya lo había obtenido más arriba. Aquí. La derivada de e elevado a la g menos x, ya lo tengo aquí. Entonces, ese valor lo sustituyo aquí. Eso es la derivada de e elevado a la g menos x. Y como está multiplicado por b', o sea, está multiplicado por el b, lo vuelvo a escribir aquí. O sea, puse toda la derivada entre paréntesis, multiplicado por el b. Más el u, aquí, y por la derivada de g'. La derivada de g' es g segunda. Pero como es g' de menos x, tengo que considerar la derivada de menos x, que es este menos 1. Sí. Bueno, en este paso lo único que hice fue este menos 1, lo llevo aquí, y me queda un menos. Entonces, nada más. Aquí se podría, yo no lo hice, pero se podría, si tengo a por a, me queda a cuadrado, o sea que me quedaría g' de menos x al cuadrado. Notá, lo dejé así. De nuevo, cómo expresarlo o hasta dónde simplificar o agrupar es de acuerdo a conveniencia. Yo lo que necesito es calcular f segunda en cero. Ya, eso es lo que vamos. Así como está,
expresada la derivada segunda, yo ya puedo sustituir. O sea, sustituyo la x por 0. Por ejemplo, podría, si quisiera, como yo tengo e elevado a la g, y acá tengo e elevado a la g, lo podría sacar del factor común. O sea, pero eso me lleva tiempo, me puedo equivocar incluso, bueno, lo dejo así como está, porque lo que preciso es el valor numérico de la derivada segunda en 0. Entonces, sustituyendo x por 0, me queda, a ver aquí, e elevado a g de 0, por g' en 0, por g' en 0, este y este, por e elevado a g de 0, y por la derivada segunda, g segunda en 0. Y sustituyo todo lo que sé, pero el tema es que nos dieron g de 0 y g' de 0, pero no nos dieron g segunda de 0, que es un número que no sabemos cuánto vale. Entonces, como no sabemos cuánto vale g segunda de 0, tampoco sabemos cuánto vale f segunda de 0. Nos va a quedar en función de g segunda. Sustituyendo lo que sabemos, nos queda e a la 0 por menos 1 por menos 1, o sea, menos 1 al cuadrado, más e a la 0 por g segunda en 0. Y, en definitiva, nos queda que f segunda en 0 es 1 más g segunda en 0. Sustituyendo f de 0, que valía 1, f', que calculamos que vale 1, y f segunda en 0, que lo acabamos de hallar, que vale 1 más g segunda de 0, lo sustituimos eso en el polinomio de Taylor asociado a f de grado 2. Era esta la definición. Y por supuesto, P nos queda también en función de algo que desconocemos. Nos queda en función de g segunda de 0. Y como nos pide P de menos 2, en ese polinomio asociado que hallamos, sustituimos la x por menos 2. Nos queda 1 más menos 2 más 1 sobre 2 factorial por 1 más g segunda por menos 2 al cuadrado. Haciendo las cuentas, llegamos a este valor que está aquí. Lo que nos daría la opción de cómo la válida. En este ejercicio hay varias versiones en el cual todo es igual, salvo que se pregunta P sub 2 de 1 menos 1. Pero todo el procedimiento es igual. Nada más que cuando llegamos acá, a P, en lugar de sustituir x por menos 2, nos piden para otro valor. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se pretende ayudar a algún compañero de verificar que el enunciado es el mismo. Cosa que cambia. Es muy común que los ejercicios sean prácticamente iguales en el enunciado, pero tengan variaciones en la pregunta o tengan pequeñas variaciones y orden en las respuestas. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno. Paramos por acá.